Hola, otra vez otro video. El día de hoy voy a dar mi opinión sobre Fortnite y su actual lore. Bueno, el intento de lore que hay actualmente. Ok. Para entender la historia de Fortnite hay que tomar... Ok, actualmente tenemos un lore en Fortnite bastante feo, podría decirse. O sea, Fortnite sigue siendo un muy buen juego. De hecho, no está muerto. Por más que digan que está muerto, sigue teniendo jugadores. Un juego muerto es uno que ya no tenga jugadores. Por ejemplo, Team Fort. Ah, no. No me voy a meter con ese juego. La verdad, mis respetos para ese juego. Es muy bueno. Yo lo llegué a jugar una vez y la jugabilidad se me hizo muy interesante. Bueno, actualmente Fortnite tiene una historia curiosa, podría decirse. O sea, antes teníamos bastantes historias. Por ejemplo, un cubo que llegaba y destruía la isla y se convertía en una isla y explotaba. Pues que viene el cubo, ¿no? Cada cosa tenía su propio lore de cierta manera, había una justificación. Las cosas duraban durante temporadas, por ejemplo, el gobierno de Fortnite, que era la Orden Imaginada, bueno, un logo bastante similar a los pavos. También, pues, la historia de salvar el mundo, que el creador Bindertech, algo así se llama, por eso los pavos se llaman monedas B. Y así, ¿no? Pero actualmente hemos tenido una historia bastante floja, o sea, pónganse a comparar. Antes teníamos la historia de un vato rubio que no era nadie en especial, o sea, no lo conocíamos para nada. Sin embargo, él había un montón de copias de él, o sea, copias del bucle de él por todos lados, y se nos explica que él fue un modelo de tantas veces que entró en el bucle, pues hicieron tantos clones de él. Oh, por favor, lo último que necesitamos es otra copia mía dentro del bucle. No. Él era parte importante de la Orden Imaginada. O sea, literalmente él era, pues, la esperanza. Él luchó por la isla, él rompió reglas para poder salvar la isla, a pesar de que, pues, la orden le está encargando otra cosa. Luego todavía lo secuestraron, los 7 llegaron, que para ese momento ya tenemos muy poco contexto de los 7. O sea, la historia de Fortnite era más para futuro. Te explicaban algo y como 5 o 6 temporadas después te explicaban bien eso. O no, o sea, literalmente la historia del científico, cómo llegó, la paradigma. O sea, los 7 fueron interesantes y demás, pero desde que Donald Mustard se fue, las cosas han cambiado bastante. Porque, o sea, vamos a repasar la historia de Fortnite, ¿por qué no? Punto número 1, capítulo número 1, más bien. Para el capítulo 1 tuvimos una historia simple, o sea, no quisieron iniciar. La primera temporada fue la temporada 4. Literalmente ahí iniciaron una historia de unos superhéroes que no eran superhéroes, o sea, eran actores. Luego en la siguiente temporada se arriesgaron un poco más. Luego llegó un cubo en la temporada 5, si no me equivoco. El cubo se convirtió en una isla. O sea, el cubo trasladó, fue un evento normal, o sea, técnicamente cada temporada teníamos un evento en vivo, un evento final. Pero ahí del cubo se convirtió en una isla, explotó. Luego después descubrimos que de ahí había un punto cero, pero pues no lo habíamos visto del todo. Entramos a un área desconocida gracias a una mariposa de la realidad. Luego nos enfrentamos, bueno, vimos como un robot se enfrentó a un monstruo, sacó el punto cero por primera vez. Luego esa isla, vimos como los 7 entraron al punto cero con un propósito pues que no se quedó muy claro del todo. Supongo que querían reiniciar todo, arreglar todo. Luego el capítulo 2, una nueva isla. De hecho, en esa época nadie se esperaba nada, pensaron que ya se había acabado Fortnite. Luego el capítulo 2 inició bien, o sea, no inició con muchas cosas que digamos. Fue una temporada súper aburrida la primera temporada, por el hecho de que duró mucho, pero la temporada 2 del capítulo 2 estuvo muy buena, podría decirse. O sea, eran cosas sin contexto,
pero eran cosas buenas. Pasamos una batalla de agentes, luego resulta que llegó Midas por primera vez, que ahora tiene un resto de remixes, pero pues eso es, entrando al tema de nuevo, Midas sacó una máquina del tiempo para intentar pues deshacerse de la tormenta, lo cual era pues explicable muy bien. Y vimos por primera vez a Jones, a la agente Jones original. Nos habló, no sé si recuerdan ese día que dice: hola, ¿puedes oírme? Esa fue una escena pequeña, no la entendimos. Luego siguió la temporada de agua, donde está todo inundado, que pues, se entiende, o sea, en el mismo evento lo vimos, que por toda la tormenta de agua no se aprovechó del todo, pero bueno, cosas de ahí. Luego la temporada 4, que fue de Marvel, una primera temporada basada en Marvel al completo en pase de batalla y demás. Y eso estuvo bueno porque tenía que ver mucho con la historia. El evento final fue buenísimo, cómo nos enfrentamos a Galactus. Luego pasamos a la temporada 5, temporada 6, temporada 7, temporada 8. O sea, pasaron tantas cosas en esas temporadas. Voy a hacer un mini resumen, ¿no? El punto cero quedó expuesto. Luego después tuvimos un evento que no fue en vivo. Fue cuando se creía que ya no iban a haber más eventos en vivos. Después de eso vimos como uno de los 7, más concretamente la fundación, se encerró con el punto cero. Vimos más cosas que eran especiales de cierta manera. Vimos la llegada de los cubos. Primero los alienígenas, que no sabíamos nada, solo sabíamos que se llamaban la última realidad. Y resulta que ellos eran el origen del punto cero. O sea, ¿se ven cómo tardaron tantas temporadas en explicarlo eso? Y yo tardé tanto tiempo en explicarles eso. Tuvimos cómics que explicaron, o sea, cómics con Marvel y con DC, explicando la historia a profundidad. O sea, antes la historia de Fortnite era muy detallada. Ahora es la historia de turno para explicar algo. Y dicen, no, les siguen a la historia. Sí, pero ya no le toman tanta importancia. O sea, ¿alguien recuerda qué pasó con el capítulo 4? No vimos nada, o sea, no tuvimos un final más concreto. El final del capítulo 3 hubiera sido mejor, pero se adelantó pues por la ida de Donald Mustard. Actualmente la historia de Fortnite no tiene alma, lo que esperábamos. Porque Fortnite como tal, el protagonista de Fortnite siempre va a ser la isla, esto lo sabemos. Pero antes se esforzaban, en lugar de ponernos las misiones para explicarnos la historia, ponían escenas de introducción con audios. Además habían algunas que otras misiones, luego los eventos finales que tenían muchos audios. Pero poco a poco fuimos viendo que metían más misiones con historia que la propia historia. O sea, para entender la historia tenías que hablar con personajes. Antes era más profundo, un poco más fácil de cierta manera. Y ahora nadie le da seguimiento a la historia porque ya no es interesante. O díganme, ¿ustedes hacen las misiones de historia para seguir la historia? Muy pocos hacemos eso en la actualidad. Y me incluyo porque yo sigo la historia de Fortnite aún así. Pero se ve últimamente sin alma. O sea, la anterior temporada vimos a un adicto al nitro que llegó gracias a la caja de Pandora. Y sí, tuvimos esa introducción, la caja de Pandora, que llegó bastantes veces. Pero ya de ahí Hope fue la protagonista, no la isla en sí. Lo cual fue un poco decepcionante. También recordemos, los 7 no han regresado. Llevamos pues 2 capítulos esperándolos. Y como que usaron el recurso de regresar en el tiempo. O sea, literalmente el capítulo 1 OG, capítulo 1, para regresar el tiempo nomás para ver simplemente eso. Simplemente un reinicio, o sea, no nos centramos, iniciaron las teorías, se perdió el seguimiento de la historia, se perdió todo lo que hemos aprendido de cierta manera, a menos que lo veamos en un futuro, pero por momentos se siente perdido, porque ya no sabemos nada de los 7 ni de la última realidad. No sabemos qué pasó con el capítulo 4, literalmente fue la única isla que no explotó, que no desapareció. Y últimamente he notado ese bajón en la historia. O sea, antes las personas les gustaba un poco más la historia. Y sí, no digo que sea muy popular la historia. Pues veas el caso que hay muchas personas que juegan por jugar. Pero la mayoría, recuerden, había muchos youtubers que hacían teorías gracias a la historia. La historia era lo más importante de Fortnite. Y ahora solo es relleno. Solo es el seguimiento. O sea, justificaron
de cierta manera la llegada de la temporada de Marvel, con que Doctor Doom, ¿no? Pues llegó y se apoderó de la caja de Pandora, pero ¿por qué Doctor Doom llegó? ¿Cómo es que Doctor Doom sabía dónde se ubicaba la isla? No hay explicación de eso, y antes te explicaban un contexto, ya sea en cómics o así. Pero bueno, ya hablé del tema principal, ¿no? O sea, ya se siente muy sin alma la historia, o sea, solo es una forma de vendernos una nueva temporada y ya. Y se siente triste de cierta manera porque antes era lo más importante, ahora es normal, lo primordial es el gameplay. Pero me agrada que ya están empezando a meter más esfuerzo. Supongo que esto va a ser temporal. Conforme más tiempo pase, las temporadas van a ser más y más mejores. Tal vez regresen las animaciones con audio, con voces, como tal. Algo que me hubiera encantado en este evento final que hubo, ver a Jones, un cierre para la historia de Jones. De cierta manera verlo morir, porque Jones ya no ha sido importante en la historia, porque cerrarían un ciclo con Jones y tal vez podrían iniciar la historia con otro personaje menos que Jones, o sea, podrían cambiar el personaje insignia. En sí el protagonista siempre va a ser Light, pero bueno, eso es meramente lo que yo creo, y aparte pues la historia, ya me emocioné mucho, o sea, el video supone que era hablando de la historia y demás, pero en sí creo que ya no hay tanta importancia en la historia, o sea, díganme, ¿ustedes hacen las misiones de historia para saber la historia o solo por obtener experiencia? ¿Ustedes siguen la historia de Fortnite o ya se perdieron, literalmente ya no se la saben? ¿O ustedes se metieron al juego por la historia o solo por el gameplay? En mi caso yo me metí por la historia. ¿Ves? Pueden dejar en los comentarios, supongo, lo que opinan de eso. En mi opinión, la historia de Fortnite sí ha tenido un bajón de cierta manera. O sea, no sabría decir en qué manera se sentía más siendo Fortnite que un juego genérico para justificar colaboraciones. Pero bueno, está bien porque ya quieren hacer un metaverso con Fortnite, entonces... Ay. Solo queda nada más que decir que últimamente la historia ha sido un justificante de colaboraciones y de temporadas. Nada más. No ha sido algo que nos explique lo que pasamos o lo que pasó en un pasado de las historias. Eso es todo de lo que quería hablar, supongo. O sea, es el tema que escogieron desde el grupo, bueno, el canal de difusión de WhatsApp, por si se quieren unir los que son nuevos en este video. Y sé que este video no va a llegar a muchas personas porque no mucha gente le gusta ese lore. He de aclarar, o sea, sí he visto muchos youtubers que hablan de lore, pero ya no hay tantos. Este sería más bien un video yo hablando de lo que siento actualmente con Fortnite. Si ustedes opinan otra cosa o piensan otra cosa como tal de Fortnite y su historia, o como tal el gameplay de Fortnite, pues déjenlo en los comentarios. Me apoyarían mucho y con gusto yo los estaré leyendo. Bueno, ya ahora sí debemos de acabar el video porque ya tomó todo mi tiempo del día. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Queridas28. Adiós, adiós. Chau, chau. Cuídense mucho. Ya lo dije. Adiós, adiós. Chau, chau.